Y ahora una cosa por otra, llegó, como es costumbre todos los lunes, nuestro muy buen amigo Heriberto, y lo miran ya en pantalla saludando, Heriberto Rivera Vélez. Él es consultor migratorio, mi estimado Heriberto. ¿Qué tal, Edwin? Un placer siempre platicar contigo. Muchas gracias, gusto estar aquí contigo. Claro, y sobre todo con cuestiones que ayudan a la población, porque mucha gente, por situaciones que fueron engañados, fueron mal asesorados, entonces se meten en un problema, el problema se hace más grande porque no lo resolvieron de raíz, desde el principio. Así es. Pero toda la vida tiene solución, toda la vida tiene solución. Por supuesto. Bueno, nos vamos a dedicar este espacio a la famosa entrevista para la visa de turista. Todo un momento determinado quieren turistear, independientemente de donde sea, pero vamos a enfocarnos en Estados Unidos, que es el referente, ¿verdad? Esa es la cosa, así es. Y vamos a hablar de esto. Es una entrevista que en un momento determinado la gente llega con temor. Muchos llegan con temor mira, seleccioné el tema porque me escribió un cliente y me dice, mira, hace tiempo que no lo veo hablar de las visas de turistas. Sí. Entonces decidí, vamos en las próximas semanas a hablar de lo que es la entrevista, el formulario y otras cosas más, a hacer los diferentes temas para que las personas se beneficien del proceso de visa, ya que hoy en estos meses es cuando el consulado se convierte en mercado. Tanta gente que llega para poder viajar en diciembre, entonces Se llena. Ya sí, estamos viendo un auge más que en otros meses, hoy ya las épocas altas, entonces 300, 400 personas van a llegar al consulado diario a pedir visa. ¿Cuántas? Entre 300 y 400 usualmente Diario. es el promedio, así es. Es natural en estos días. Claro que sí es natural, Bueno, así es. ¿cuáles son los errores quizás, Heriberto, te quiero preguntar, digamos, como más frecuentes o quizás los más comunes? Porque son errores, ¿verdad? ¿Son errores u horrores? Horrores que la gente comete en la entrevista y por ese errorcito que puede ser chiquito, ya no le dieron nada. No se anima. Mira, llegó un cliente hace poco a mi oficina y lo quiero usar como ejemplo. Yo no le llené el formulario, me dice, fui a entrevista y después que terminó el cónsul me dijo, la próxima vez que venga, hable más. ¿El cónsul le dijo? Le dijo, la próxima vez que venga, hable más. Queriendo decir, me dice, yo me dejé llevar de la persona que me asesoró, que me dijo, mire, no hable en la embajada, solamente conteste lo que el cónsul le pregunte, sí o no. Y eso lo repito muchas veces, aquí a veces cuando nos hacen preguntas, las personas que entrevistan en las calles, que muchos llegan a la embajada y se bloquean, se congelan y no hablan. Y Edwin, si tú te pones a pensar, tú vas a una entrevista de empleo, si tú no hablas, no te vas a vender a esa persona que te va a contratar, esa persona de recursos humanos que te hace esa entrevista. Y es lo mismo en la sección consular. La entrevista en la embajada dura muy poco, unos 2 minutos, rápido, promedio o menos. Esos 2 minutos hay que aprovecharlos. Pero si tú llegas, te paras como una estatua, como le digo a mi cliente frente al cónsul, como un robot programado, así es, rígido, nervioso, inseguro, y no hablas, solo le contestas una palabra al cónsul, ¿de dónde va a sacar el cónsul para aprobarte esa visa? ¿Cómo lo vas a convencer a él? Yo te quería preguntar, cuando tú asesoras a las personas, utiliza un poquito de psicología, porque esto tiene que ver ya también con psicología natural de las personas. Tú puedes tener todos los documentos muy preparados, solvencia y todo lo que te puedes imaginar, pero si te cohibís, así es. si psicológicamente, mentalmente el cerebro te falla en tus emociones, hay gente que le suda las manos, está sudando, están como nerviosos, ademanes, gestos, en el escritorio. Es decir, psicológicamente deberíamos de tener en cuenta eso. Yo le digo a mis clientes que traten de controlar, superar el nerviosismo cuando van a la sección consular. Claro. Es natural ponerse nervioso en cualquier entrevista en la mayoría de las personas. Hoy yo veo mayormente los jóvenes hoy son más tranquilos que la persona mayor. Yo he visto clientes que llegan a mi oficina y se ponen tan nerviosos que ni me miran a la cara. Y yo, mire, si está así de esa manera, ahorita que está hablando conmigo, ¿cómo se va a poner en el consulado? Entonces las personas llegan muy nerviosos, se dejan llevar. En El Salvador hay muchos asesores migratorios. Hoy, como han visto, que estos se quieren lucrar haciendo cosas que usualmente no saben, como un negocio, pero es injusto a veces. Le dicen a todos los asesores migratorios en El Salvador, excepto en mi oficina, le dicen a los clientes, solo contesta lo que el cónsul te pregunta. ¿Pero en qué se basa esta gente en aconsejar eso? Sinceramente ¿Tienen experiencia o no? No sé en qué se basan. Por eso a veces me dice el cliente, mire, yo conozco una persona que no llenaba los requisitos y le dieron la visa. Pero a mí yo lleno los requisitos y no me la dieron y empezamos a hablar y le pregunto, ¿qué le dijiste al cónsul? ¿Qué no me hizo preguntas? ¿Te hizo alguna? Sí, me hizo esta pregunta. ¿A dónde vas? Le dije a Los Ángeles. ¿A quién vas a visitar? A mi hermana. O sea, ¿a qué se dedica? Soy una palabra. Entonces, eso no funciona, Eve. Tenemos que ver cómo a veces profundizamos un poco, usamos ciertas frases claves en la entrevista para convencer al cónsul, porque la idea de la entrevista, que yo digo que es el 50% de la visa, es convencer a ese oficial consular que tú no eres un riesgo para Estados Unidos. Que vas de vacaciones. Así, vas a ir y que vas a regresar. Entonces, hoy
la mayoría de los cónsules no piden un solo documento. El cónsul puede tomar una decisión basada en el formulario que tú llevas y tal vez en las preguntas que te haga, pero el formulario hoy es clave para esa entrevista. Entonces sí te va a hacer ciertas preguntas, pero el formulario es importante que esté redactado correctamente. Y ese formulario que tú mencionas en este momento, mi estimado Heriberto, ¿qué tan largo es en cuanto a contenido? Mira, el formulario hoy es bastante extenso comparado con antes. Antes me dicen las personas, mire, el formulario era un papelito, mitad de una hoja de papel. Así como esta, bien sí, pequeño, así era el formulario antes y lo tenía bien poca información. Hoy el formulario, si tú vas a buscar cuando llenas el formulario electrónicamente, 10, 12 diferentes partes, dependiendo, porque el varón tiene más partes que el de la hembra. Entonces, hay tanta información sobre tú, quién eres, tu vida, quién vas a visitar, quiénes son tus padres, quién es tu cónyuge, qué familiares tienes en Estados Unidos, propósito del viaje, si has tenido visa, información sobre la visa, si has cometido algún delito, alguna información sobre tu pasado. Hay 28 preguntas de seguridad, antes eran 5. Entonces, el formulario es extenso. Y sí, ahí puede haber un error. Y también el formulario tiene que ser redactado las partes que se refieren a uno en inglés también. Mira, tú ofreces el servicio ese, ¿verdad? De llenado dentro del paquete que tú obviamente estás organizado. Ahora, la preparación. Hablemos de la preparación, Eric. Sí. Bueno, ¿por qué es importante? Obviamente, así si no fuera importante, que usted se prepare debería hacer un mal papel. Es decir, pero ¿a qué le llamamos prepararse? ¿Qué significa prepararse por una entrevista? Para mí la preparación primeramente es tú saber qué dice el formulario. A saber qué dice tu formulario. Muchas personas llegan a ciegas a la sección consular. Sí, porque ustedes lo llenaron, pero no saben ni qué va ahí, ni lo he leído. Por eso, mucha gente me dice, me dieron el formulario, pero que son dos cosas diferentes. Cuando yo redacto el formulario en línea, tú me das mucha información. Ajá. Y usualmente pueden ser 5 o 6 páginas de información. En mi oficina yo le imprimo toda esa información a mi cliente y se la entrego. Y la lee. Ese formulario no se lleva a la sección consular. Yo lo verificamos que todo esté en orden, especialmente el ítem que describe a la persona, que esté correctamente redactado en inglés y no solamente una palabra. Ya en la próxima semana vamos a hablar lo que es el formulario y cómo debemos redactarlo. Pero redactarlo bien el formulario. Lo reviso frente al cliente, le hago preguntas para ver que todo está en orden. Después vamos y el formulario ya se verifica y se entra al sistema, se verifica, se certifica el formulario y entra al sistema del Departamento de Estado. A ese momento yo le imprimo el formulario que él lleva a la embajada, que es una hoja con código de barra. Okay. El cónsul hace preguntas sobre esa información que hay en el formulario, ¿o no? La entrevista es basada en el formulario. Okay. Entonces, el cliente lleva a la embajada una hoja con código de barra que dice su nombre y un código, nada más. Ahí no está información. Si yo solamente le doy eso al cliente, va ciega a la embajada. Porque el formulario debe saber para dónde va, a quién vas a visitar, los días que se utilizó el formulario. Y en muchos casos, muchas personas le dan información al que digita, pero como él no te da copia de ese formulario, ni se acuerda lo que le dijo. Ni se acuerda, y en muchos casos omiten información que el cliente le dio. Y esos van a ciegas a la sección consular. Entonces es importante ese formulario, que ellos lo revisen, se empapen de lo que dice el formulario que se envió a la sección consular. Preparación también es saber qué decir a la hora que el cónsul te hace preguntas. No solamente tú llegar allí sin saber qué vas a contestar. Yo puedo entender que una persona muy natural, muy coloquial, o sea, esto es cuestión de carácter, de forma de ser de las personas, porque no todo el mundo tiene facilidad verbal. Así es. Hay gente que habla también hasta por los codos, porque, perdón por el comentario, pues, pero hablan demasiado. Y a veces se lo digo a mi cliente, mire, no vaya a hablar tanto en el consulado. Sí, entonces podría decir el cónsul, aturde. Habla más que en Puerto Rico decimos, habla más que una lavandera sin tabaco. Habla con una lora, decimos aquí, una guacamaya. Es importante saber qué decir al tiempo indicado. O sea, ¿qué yo le voy a ofrecer al cliente para que él confíe, al cónsul, para que el cónsul confíe en mí y sobrepase la mentalidad que él tiene? Mira, en el curso consular nos enseñan, toda persona que llega a pedir una visa en la embajada americana es un posible inmigrante. Así nos enseñan en el curso consular. Pues así los considera a todos, a unos más que otros. Al joven usualmente lo miran más con lupa. A la persona mayor ya le dan el beneficio de la duda. Pero si el cónsul piensa que tú eres un posible inmigrante, es tu deber convencerlo a él o ella de que no lo eres. Que no lo eres. Y convencemos hablando, dando ciertos datos. Y por eso siempre me acuerdo de este cliente que vino que me dijo, y el cónsul me dijo, la próxima vez hable más. Porque me dice, el cónsul me hacía preguntas, pero como yo me dejé llevar de que me asesoró. Y se la negaron. Se la negaron, así es. Y él calificaba para la visa.
Posteriormente fue y se la dieron otra vez. La visa le dieron la visa al señor. Pregunta, acá, ya lo hemos comentado, pero hay que recordarlo porque es importante. Si le dieron la visa a una persona, ok, busque Heriberto, que se ha bien asesorado, ¿y al cuánto tiempo tú recomiendas intentar nuevamente? No muy inmediato, pues, porque... Mira, no hay, muchos creen que son 6 meses los que tienes que esperar, Edwin, pero no es cierto, no hay que esperar 6 meses. Yo digo esperar un tiempo razonable. Yo tengo clientes que a las 2 o 3 semanas han regresado a la sección consular. Sí, tan rápido. Y el cónsul le pregunta, ¿y por qué viniste tan rápido? Yo le digo, mire, dígale, yo quiero los requisitos, pero el cónsul anterior no quiso ver los documentos ni me hizo preguntas, porque eso sucede a veces. Los cónsules a veces no te hacen ninguna pregunta y negada la visa. Eso ha pasado mucho. Para mí eso es en términos, es una patanería, que si tú hacerme preguntas, me niegues la visa y tú digas, no, y te da un papel, tú eres un posible inmigrante. Eso es completamente Yo te quiero decir una cosa, como estamos hablando de la visa de turista, así es. Se supone, ¿verdad?, que en cualquier país del mundo, no hablamos solo de Estados Unidos, hablamos en general del planeta Tierra, pues si su turista tiene derecho a poder conocer otro país, es decir, por supuesto. Quiero conocer Italia, quiero conocer Estados Unidos, quiero conocer Venezuela, qué sé yo, Cuba, donde quiera ir usted, allá al lado de España. No habría por qué negarle a un turista, si cumple los requisitos, pues entrada. Lo que pasa es que el fenómeno de migración hacia los Estados Unidos, no solo El Salvador, de toda Latinoamérica y todo el mundo, que un montón de gente que está ahí, que ha entrado fraudulentamente, de forma ilegal, otros que han entrado legal. Y se han quedado. Hay como más de 5 millones que se han quedado con visa. Fíjate, imagínate. ¿Desde hace cuánto tiempo te quiero preguntar? No, porque es una pregunta que quizás te voy a reencurvar, pero a nivel de historia, Estados Unidos tiene este problema, porque es un problema. Recibir a tanta gente ilegal. ¿De qué estamos hablando? Desde la época de... Pues estás hablando que la gente comenzó a Estados Unidos. Has escuchado de Ellis Island, en Nueva York, donde entraban todos los inmigrantes, y ahí ese Ellis Island es donde los chequeaban a la persona quién era, médicamente y ciertas cosas, y muchas personas fueron rechazados en Ellis Island, cuando muchos inmigrantes empezaron a entrar a principios del siglo XIX. Imagínate. Así es, del siglo XX, perdón. Sí. Empezaron a ingresar a Estados Unidos. Entonces, ese problema comenzó en ese entonces. Claro. Y si tú ves para atrás, yo tengo un cliente que lo deportaron en el 72. 72, que en ese tiempo no deportaba a muchas personas, fue deportado en el 72. Entonces, el problema de la inmigración indocumentada viene de muchas décadas atrás, porque las personas querían irse a Estados Unidos, aunque antes era mucho más fácil. Sí. Que la persona ingresara, que se iba a buscar el sueño americano. Para muchos el sueño americano es más una pesadilla. Porque ya no es sueño. No, ya no es sueño porque primeramente por la economía de Estados Unidos, tantos problemas que está viendo, no consiguen trabajo, muchos inmigrantes están regresando a los países de origen también. Ayudamigratoria@gmail.com es una de las tantas, digamos, formas. ¿Qué otras formas tenemos? Mira, para el segmento hemos creado el correo que es usamigracion@gmail.com. Ese correo, muchos clientes, muchas personas televidentes que ven el programa nos escriben. Tratamos de contestarlo inmediatamente en sus correos. usamigracion@gmail.com. Si nos quiere visitar en nuestra oficina, pueden llegar a Plaza Suiza, local a 25, LB25, y contactarnos por nuestros números a nuestra oficina 2298-9685, 2298-9686. Y si tiene un pariente en Estados Unidos que quiere hablarnos, pregunte en nuestra oficina y le van a dar 2 números de Estados Unidos que nos pueden hablar a nosotros acá. Y con todo gusto los atendemos. Y acuérdense que Ayuda Migratoria solo en una oficina. Heriberto Rivera solo es uno aquí en San Juan. No tengo ni en San Miguel, ni en Santa Ana, ni en Jonjonate, en ningún lugar. Así es. Jonjonate se inventa cosas. Así es. Mira, Heriberto, vamos a quedar hasta aquí, pero vamos a seguir hablando de este tema y vamos incluso a ver si tenemos abrimos el teléfono, porque no, y algunos correos. Gracias a todas las personas que están pendientes de este espacio, porque es un espacio realmente de ayuda, ¿verdad? Así es, más de 10 años. Muy bien, Heriberto. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Seguimos con Se Promueve el lunes, inicio de semana. ¿Eso se llama? ¿Cómo se llama, Heriberto? Hola, El Salvador.